Luis, buen día. Sí, buenos días. ¿Germán? Okay, sí, podríamos empezar entonces. Claro, claro que sí. Perfecto. Ok, Un momento, voy a abrir la bien, presentación. bienvenidos a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil. Y entonces en esta oportunidad quiero presentarles a Luis Fernando Borrero, quien es ingeniero químico, tiene una maestría en gerencia de la industria de los hidrocarburos y trabaja en la empresa BASF. Cuenta con una amplia experiencia de 12 años en la industria del asfalto, desde la fabricación, almacenamiento, formulación de productos asfálticos, y actualmente se desempeña como líder del laboratorio de aplicaciones de servicios técnicos para negocios de dispersiones, resinas y aditivos para recubrimientos, embalajes y en construcción. Y en esta mañana él nos va a hablar acerca del uso de las emulsiones asfálticas en los procesos de asfalto reciclado. Nosotros sabemos que casi la mayoría de las vías de toda Latinoamérica utilizan las mezclas asfálticas, los hormigones asfálticos, que ya muchos de ellos van llegando a cumplir su vida útil y necesitan ser reciclados. La alternativa para esto es utilizar las emulsiones asfálticas, lo cual ya es un elemento más amigable, eco mantenido en el ambiente, en la economía circular, y entonces es la nueva vía para poder alargar la vida útil de los pavimentos. Luis, muchas gracias por estar aquí y te doy la palabra. Muchas gracias, Germán. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Les presento excusas porque no estoy muy familiarizado con Zoom. Muy bien. ¿Me podrían confirmar que ven mi pantalla? Sí, sí se ve bien. Ok. Bueno, complementando la presentación de Germán, mi nombre es Luis Fernando Borrero, soy ingeniero químico y una anécdota corta antes de empezar. Resulta que mi papá es ingeniero civil y durante todo mi crecimiento mi papá me llevaba a obra. Y cada vez que yo iba a obra decía, no voy a estudiar ingeniería civil, no voy a estudiar ingeniería civil. Bueno, estudié ingeniería química y aquí estoy trabajando con los ingenieros civiles de la mano. Eh, para empezar, me gustaría que por favor utilizando sus celulares se dirijan a esta página. La página es www.menti.com. Ahí ustedes ingresan y les va a solicitar un código. El código lo tienen ahí en la pantalla. Eh, entonces, por favor, háganlo y ahí vamos a hacer una interacción para que la charla sea más interactiva. Entonces, el código es 86 39 04 39. Entonces, vamos a salir acá y vamos a pasar a Menti. Bueno, ya veo algunas respuestas. Entonces, la primera pregunta es, en una palabra, cuando escucha carretera, ¿en qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? Entonces, asfalto, agregados, viajes, maquinaria pesada, velocidad es importante, movilidad, diseño, conexiones, vehículos, curvas, subrasante, bueno, alguien muy técnico,
comunicación, cuneta, rectas, bueno, curvas rectas, peraltes, adoquín. Muy bien, tenemos 47 respuestas. Y ustedes ven ahí en el centro grande, eso significa que varias personas han dicho asfalto. Talud, muy bien. Transporte también lo vemos ahí. Vías tiene un tamaño parecido. Vamos en 49 respuestas. 51. Algo nuevo. Capas de sellado, señales de tránsito. Accidentes también ocurren. Bueno, nos vamos a parar ahí y vamos a darle. Bueno, más personas respondiendo, 53. No sé, Germano, Marcos, ¿cuántos somos? Pero bueno, dejémoslo en 53. Teníamos en el centro asfalto, entonces hagamos el mismo ejercicio con asfalto. Entonces, cuando en una palabra... 60. 60, ok, gracias. Seguimos con la siguiente. Entonces, en una palabra, cuando escucha asfalto, ¿en qué piensa? Dureza, capa de rodadura, emulsión, material, agregados, capa de cemento. Espero que sea cemento asfáltico. Resistencia, composición química, deflectometría, muy bien. Viscosidad, temperatura, material bituminoso, químicos, algo nuevo, flexibilidad, calor, así es. Carretera, claro. Textura, impermeable. Color negro. Calles. Bueno, creo que nos quedamos en 39. Está bien, entonces sí, el asfalto es un material viscoelástico que viene del proceso de refinación del petróleo en refinería. Se hace el proceso desde el crudo, sacamos todas las partes livianas y nos vamos quedando con el asfalto. El asfalto, algo de historia rápidamente. Entonces, los primeros ejercicios de calles asfaltadas se dieron en Estados Unidos. Ellos trajeron el material desde los lagos de asfalto natural que estaban en Trinidad y Tobago y empezaron a asfaltar. En la medida que iban asfaltando, primero las calles, el asfalto estaba demasiado pegajoso, generaba un tema de contaminación y ahí empieza a generarse la técnica. Pues, primero con el asfalto natural, se hacía el calentamiento en la vía y se colocaba el asfalto, pero pues el asfalto quedaba muy pegajoso. Bueno, sigamos. Tenemos material, resistencia, dureza. Es importante tener esas palabras con las que ustedes relacionan asfalto, porque
nos dan claves de cómo percibimos el material y pues uno que tanto piensa en el asfalto del día a día. Pues es importante pensar en él, conocerlo y es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, una pregunta sobre la realidad de Ecuador. ¿Cuánto cuesta aproximadamente construir 1 kilómetro de vía principal en el Ecuador? Claro, por supuesto, estos son valores aproximados, pero una cifra de referencia. Entonces tenemos 4 opciones. Tenemos de 0 a $5.000, de 5.000 a 50.000, de 50.000 a 100.000. Entonces, en el ejercicio de la ingeniería civil es bien importante saber, bueno, esto que vamos a construir, ¿cuánto le vale? Y fuera de eso, ¿de dónde sale el dinero? O sea, ¿cómo está fluyendo el dinero? Y pues, bueno, tenemos varias opciones, 15, más o menos 22 respuestas. Va ganando de 5 a 50.000. Se nos va quedando de 50.000 a 100.000 y de 0 a 5, bueno, ahí va repuntando. Ahí va repuntando, 22, 24. Entonces, como les decía, hacer carreteras es costoso y estamos hablando de un único kilómetro. Entonces, un proyecto que tenga 50 kilómetros. Vamos a tener que multiplicar la cifra por 50. Entonces, en el mundo, solo los estados, los gobiernos, tienen suficiente dinero para hacer carreteras. Los ejemplos de carreteras privadas son pocos y pues ahí lo que ha ocurrido es que está el modelo de infraestructura sobre todo de lo que son carreteras principales, se asocia lo que es el Estado, se asocia con los privados. Bueno, creo que estamos ahí. Les cuento, esta es el valor aproximado de cada kilómetro de carretera. En Ecuador son $233.000 por kilómetro. Entonces, es muy, muy costoso hacer una carretera. Pues teniendo en cuenta eso, nos vale mucho. Y no tenemos ese número en la cabeza. Como nos vale tanto, ¿qué tenemos que hacer para mantenerla? Y en términos de sostenibilidad, eso es muy, muy importante. Ya que estamos invirtiendo tanto para construir algo, necesitamos mantenerla y mantenerla bien. Pero bueno, continuamos con nuestras preguntas. Siguiente. ¿Cuál cree usted que es la razón principal por la que se deterioran los pavimentos? Y aquí tenemos 4 opciones. Uso, radiación ultravioleta, fallas en el diseño y materiales deficientes. Ahí vamos, materiales deficientes, el uso, fallas en el diseño. Va ganando materiales deficientes. Bueno, pues la respuesta es que son todas, ¿sí? Pero la principal razón por la que se deterioran las carreteras es por el uso. En el caso específico de Ecuador, al estar en un punto donde la radiación solar que se recibe es muy alta, es un punto que hay que tener en cuenta. Entonces, la radiación solar sobre el asfalto nos lleva a que haya un proceso de oxidación, de cristalización, de envejecimiento del asfalto. Y el asfalto se envejece y el asfalto pierde estas propiedades por lo que lo utilizamos, que es porque es un material viscoelástico. Entonces, en la medida en la que se va cristalizando por el efecto de la radiación ultravioleta,
va a generar una fragilidad. Y ahí vamos a empezar a ver las fisuras se nos van a fallos estructurales, los fallos estructurales se nos va a que tenemos que reemplazar la carpeta. Siguiente, bueno, tenemos acá a los jugadores. Vamos a competir un poco. 22 jugadores. 23. 26. Bueno, cada uno tiene ahí su avatar. 28. Vamos a darle un minuto, nos quedamos en 29. Bueno, aquí ¿qué va a pasar? En la siguiente, ustedes van a tener una pregunta. Y esa pregunta la leen, inmediatamente contestan. Entonces, hay que contestar bien y hay que contestar rápido. Y vamos a ver cómo quedamos. Bueno, tenemos 31. 32. Vamos a competir a ver quién da la respuesta correcta y más rápido, que significa mayor cantidad de puntos. Listo. 33, quedamos en 33. Bueno, esta es la pregunta. ¿Qué pasó con la pregunta? Listo, acá está. Partiendo del deterioro por uso, ¿cuál es la parte del pavimento que sufre el mayor daño, la mayor parte del daño? ¿Quién lo recibe? ¿La superficie, el cuerpo o la parte baja de la carpeta asfáltica? Una pregunta que va al punto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, 24, la superficie. Aquí tenemos... Bueno, el más rápido fue L. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones L por contestar más rápido. Entonces, este espacio era como para que nos entráramos de forma interactiva a nuestro tema. Perdón, que no veo acá. Y volvemos a nuestra presentación. Nosotros como BASF preparamos un video, que es un video enfocado en Colombia, pero nos vamos a tomar, creo que dura 3 minutos. Un momento. Ok. ¿Me confirman si tenemos el audio del video, por favor? Está solo en la imagen. Habrá que compartir con audio. Ok. Un momento, voy a compartir con audio. Aquí está. En Colombia existe un Ahora sí. problema en la gestión de las vías. ¿Es alarmante? Miremos los detalles. Principalmente hay dos tipos de vías que conectan el país. Las primarias, que tienen mayor tráfico, y las terciarias, que son las que conectan las veredas y zonas rurales. Las vías primarias se construyen con diferentes capas de piedra más una superficie de asfalto, y las terciarias, en la mayoría de los casos, solo cuentan con una capa de recebo. Esto tiene consecuencias sobre el estado de las vías, que en un gran porcentaje se encuentran en regular o mal estado, y además tiene un impacto en temas de desarrollo. Una vía en deterioro o incluso la ausencia de vías incide en la pobreza, la presencia de conflicto armado y hasta en la reproducción de cultivos ilícitos. Por eso tener mejores vías es sinónimo de un país con mayor productividad, seguridad y confianza. Estas consecuencias son el resultado de lo que podríamos llamar el ciclo construcción-destrucción, lo que hacemos habitualmente en el país. Se construye la vía y se espera hasta que esté muy deteriorada para reconstruirla desde cero, lo que significa invertir mucha plata y tiempo, porque cada vez que el ciclo se repite hay que volver a cerrar, interrumpir el tránsito y hacer todo el proceso otra vez.
¿Tenemos alguna forma de hacerlo mejor? Existen diferentes opciones y hay una casi como de sentido común. Si construir la estructura de una carretera cuesta tanto, ¿por qué no la protegemos desde el principio? Para lograr esto, BASF plantea una alternativa de solución: el tratamiento superficial. Una técnica donde se aplica sobre la estructura del pavimento una mezcla de asfalto y aditivos químicos como el butonal, que protegen la carretera para que sea más resistente y duradera. Y es que el punto no es únicamente cómo se va a ver la carretera. Tomemos el ejemplo de don Julio, uno de los muchos campesinos que vive en una de las muchas veredas del país. Varias veces a la semana, don Julio toma una vía terciaria para transportar sus productos hasta el mercado de la ciudad. La usa su esposa para ir hasta el centro médico y su hijo camina por ahí para ir a la escuela. Estas vías están llenas de polvo, los carros y colectivos van muy lento, las motos terminan cayéndose y en general la seguridad es baja. Y ni hablar cuando llueve. ¿Y entonces en qué termina el cuento? Don Julio tarda horas y le cuesta más transportar sus productos. Su esposa pierde las citas médicas y no puede recibir la atención adecuada. Y su hijo camina por una vía propicia a accidentes sin muchas garantías de seguridad. Justamente por esto, para las vías terciarias, BASF propone crear una primera capa de suelo cemento y luego aplicar el tratamiento superficial. Así se crea un tipo de alfombra que le da durabilidad. El butonal con asfalto, por sus propiedades químicas, ayuda a que no se genere polvo, que haya mayor seguridad, mejora la velocidad de las operaciones de tránsito y, por fortuna, tiene una huella ambiental mucho menor que pavimentar de una manera tradicional. Piénselo así. Además de mejorar estructuralmente la vía, se estaría mejorando también la calidad de vida de don Julio, su familia y muchas personas del sector rural. El tratamiento superficial es una solución a la gestión de vías de tránsito que es políticamente acertada, social y ambientalmente responsable y sostenible financieramente. Luis, estás con el micrófono cerrado. Tu micrófono está silenciado, Luis. Listo. ¿Me escuchan? Excelente. Sí, ahora sí. Bueno, entonces les mencionaba, que no me escucharon, les mencionaba que en BASF nosotros buscamos promover el desarrollo de la técnica. ¿Por qué? Porque si tenemos más empresas desarrollando la técnica, vamos a tener un impacto mayor. Porque definitivamente, como algunos lo mencionaban en el Mentí, las carreteras no son solo carreteras, son conexión, comunicación, permiten que las comunidades puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, aquí nos vamos a parar sobre la vida de la carretera. La vida de la carretera, si la dividimos en etapas, vamos a tener ingenieros, una producción de material, vamos a tener, después de esos materiales, que como vimos en el Mentí es importante que sean los materiales adecuados, vamos a tener que tener un diseño del pavimento. Y el diseño del pavimento tiene que estar alineado con las necesidades de la carretera. No podemos sobredimensionar o dimensionar por abajo. Tiene que ser el diseño adecuado. Pasamos a una etapa que es la construcción. Y una vez construimos nuestra carretera, entramos en la etapa de uso. Vamos a poder beneficiarnos del uso de la carretera. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque ese uso se convierte en un mantenimiento. Y podemos tener unas estrategias de mantenimiento diferentes, se puede reparchar o podemos traer a ese mantenimiento la idea de la conservación. Y en esta vida de la carretera, todo tiene su final, como decía Héctor Lavoe, entonces llega el fin de la vida. Pero si ustedes lo ven en esta imagen, es una línea.
Y el reto que tiene la industria y el reto que tienen los ingenieros es cambiar eso. La vía de la carretera no tiene por qué ser una línea, puede ser un ciclo. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es las mismas etapas. Esto fue presentado por la Federal Highway Administration en un reporte de abril del 2016, donde se llama Estrategias para mejorar la sostenibilidad de los pavimentos asfálticos. Y nosotros como BASF estamos en 2 puntos. Primero, estamos en este punto que es la conservación y el mantenimiento preventivo, que ya lo vamos a ver. Y el otro punto es aquí esta flecha. ¿Cómo hacemos para que el final se convierte, o el material que está al final, podamos llevarlo a que sea un material para producir de nuevo? Entonces, aquí está lo que es el uso de materiales reciclados, como agregados, asfalto, polímeros, y el mantenimiento correcto y las técnicas de preservación. Entonces, en la charla vamos a hablar de estos 2 puntos. Primero vamos a hablar un poco de mantenimiento, luego vamos a hablar de una estrategia para sacarle beneficio a ese asfalto que llegó al final de su vida útil. Un poco de química, pues vamos a hablar de la cadena de transformación del asfalto. Entonces, de lo que actualmente tenemos, si hacemos una sectorización bastante grande, vamos a tener esto. Entonces, el bitumen o el asfalto lo podemos tener en 2 formas. Podemos procesarlo o podemos no procesarlo. En el caso de procesarlo, vamos a llevar el asfalto directamente a la planta de mezcla en calientes y lo que vamos a hacer es una carpeta asfáltica. Y si tenemos esa condición y tenemos unos agregados que no tienen una buena interacción con el asfalto, vamos a tener que utilizar un mejorador de adherencia o como se conoce un agente anti-strip. Entonces, para que en esta mezcla en caliente el asfalto pueda tener una buena comunicación con el agregado para que haya adherencia, y para este tipo de condiciones se realizan pruebas como puede ser un TSR, en el que podemos ver cómo está la interacción asfalto-agregado. Vamos para el otro lado, vamos a procesar el asfalto, y para procesarlo, los procesos que podemos hacer con el asfalto, de forma muy general, vuelvo y comento, podemos hacer procesamiento con el asfalto para mezcla en caliente, con el asfalto en caliente, y ahí vamos a tener el asfalto modificado con polímeros. Menciono los 2 más famosos, es el SBS, o también hay estrategias donde hay mezclas asfálticas las cuales utilizan caucho reciclado de llanta. Entonces, todo el tema del caucho reciclado de llanta, en la norma colombiana se exige que un 15% de las mezclas en todos los proyectos lleven esta mezcla. Están mirando también otros polímeros para incluir, pero vamos hablando de los más grandes. Y también con procesamiento nos vamos hacia el otro lado. Con el asfalto podemos hacer emulsión asfáltica. Y la emulsión asfáltica, las más grandes, podemos hacer la emulsión asfáltica sin polímero o podemos incluir un SBR. Nosotros, como BASF, somos proveedores de un SBR, un caucho de estireno butadieno. El nuestro se llama Autonal, ahora lo vamos a ver. Entonces, eso es más o menos en términos generales lo que podemos hacer con el asfalto. Saliendo de la química, me gustaría contarles una historia corta. Entonces, ustedes están viendo una foto. Esa foto es de Nueva York en los 70. ¿Qué pasaba en Nueva York en los 70? Había muchísimo caos. Entonces, el crimen estaba muy alto. Fuera de eso, esas escenas de películas clásicas donde uno ve el metro de Nueva York todo pintado con grafitis, era difícil vivir en Nueva York. Entonces, en ese momento, un comisionado de policía encuentra una teoría de 2 economistas.
Y la teoría habla sobre algo que se conoce como la teoría de la ventana rota. Y la teoría de la ventana rota lo que dice es que cuando uno pasa al lado de una casa y esa casa tiene una ventana rota, se siente una necesidad, como un impulso de romper otra ventana. Y así, poco a poco, primero rompen las ventanas, luego dañan la reja, ponen grafitis en toda la construcción. Entonces él se da cuenta que lo que pasa aquí es que se genera una inercia de destrucción. Y la teoría de la ventana rota dice que para poder romper esta inercia, lo que hay que hacer es precisamente todo lo contrario, y es apenas uno en su casa tiene una ventana rota, tiene que ir muy, muy rápido a reemplazarla. Tiene que hacer el gasto de reemplazarla, más de entender cómo se rompió, hay que reemplazarla. ¿Por qué? Porque si la ventana está bien, la gente desde afuera no va a tener la necesidad de romperla. Entonces, lo que hizo el comisionado de policía fue gastarse muchos, muchos dólares para romper esta inercia. Y si ustedes ven, pues en este momento Nueva York es una de las ciudades más turísticas y cambió toda esa cara. Le dio un giro a eso. Entonces, la inercia de destrucción se puede reemplazar por una inercia de conservación. Y es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de mantenimiento preventivo. Entonces, ¿qué se puede considerar como criterio para definir la calidad de una vía? Hay mucha información. Entonces, podemos tener indicadores como lo que es el IRI o el indicador de rugosidad. Podemos tener una cantidad de indicadores estructurales. Y podemos, usando todos esos datos y toda esa técnica, podemos darle una calificación a la carretera. Pero más allá de la calificación, vayamos a un tema de percepción. Ustedes aquí ven una foto, espero. En la foto tienen una carretera en la izquierda y la misma carretera en la derecha. Y la pregunta es, ¿cuál de estas dos tiene mejor calidad? No sé si pueden abrir, alguien que abra el micrófono y nos comparta su opinión. Bueno, nadie se animó. Aquí, Izquierda, en la sala, izquierda, hemos dice. observado y la izquierda tiene mejor aspecto, mejor calidad. Bueno, está muy bien. Normalmente uno pensaría esto. Pero ¿qué pasa con la izquierda? ¿Se acuerdan de esa pregunta que hicimos de que con el uso lo que primero se va a deteriorar es la superficie? Resulta que en términos de rugosidad, la izquierda tiene un coeficiente de rugosidad mucho menor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que esta es una concesión vial en Colombia y la concesión, para mantener la estructura, para devolver esto y que no empecemos a ver grietas, coloca esto. Y a pesar de que no se ve con una textura tan buena, y es la trampa es la trampa de la pregunta, si se fijan bien, ustedes van a ver que hay una carpeta, o sea, hay una microsuperficie en este caso, porque sobre esta carretera, que ya viene cumpliendo su vida útil, le colocamos una superficie adicional. Y esa superficie adicional nos sube la rugosidad, o sea, la llanta va a tener una mejor adherencia con la carretera, y fuera de eso nos lleva a que con el uso se va a deteriorar esta alfombra o este tratamiento superficial, y lo que vamos a ver es que en términos de estructura no vamos a ver grietas. Esta carretera sí muy lisa, con poca textura, en poco tiempo va a empezar a mostrar grietas. La grieta se hace muy superficial y luego viene el agua. El agua es un fluido incompresible
y va a empezar a lavar, a lavar, a lavar y vamos a tener daños estructurales. En el video hablábamos de lo que, o se mencionaba algo que es el ciclo construcción-destrucción. Ustedes están ahí viendo una estadística que presentó el Instituto Nacional de Vías de Colombia en 2019, donde le dio una calificación a la red pavimentada y a la no pavimentada en Colombia. Entonces pueden ver que la red no pavimentada está en terrible estado. La mitad de los kilómetros se consideran en mal estado. Pero, ¿por qué les estoy mostrando esta estadística? Porque nos muestra perfectamente lo que es el ciclo construcción-destrucción. Si ustedes se fijan, el 15% de las carreteras están en un estado malo. Y ese mismo 15% están en estado muy bueno. Entonces, ¿qué está haciendo el Instituto Nacional de Vías o qué nos está mostrando la gestión de las carreteras en Colombia? Pues que lo que hacen es que intervienen el 15% de las vías a la vez, ¿sí? Construyen o hacen mantenimiento o vuelven y construyen el 15% y ese 15% lo dejan abandonado y luego a ese 15% cuando está en mal estado pues le llega el momento. Pero ¿qué pasa con esto? Que el dinero no es infinito. Entonces generamos un status quo donde vamos a tener un 15% de carreteras muy buenas, o sea, nuevas, y vamos a tener un 15% de carreteras malas y no vamos a poder salir de ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar aquí rápidamente un ejercicio. Este ejercicio, de nuevo, lo presentó la Federal Highway Administration en sus principios de conservación de pavimentos. ¿Qué tenemos? Tenemos una gráfica y la gráfica en el lado izquierdo de su pantalla ustedes ven que tiene bueno y pobre o malo. Y a partir de ahí definieron un indicador de reemplazo. Y lo que hicieron fue hacer la medición por 30 años. Entonces, lo que les está diciendo ahora, las carreteras muy buenas, con el uso la calidad empieza a bajar y llega el momento en que hay que volver a construir los mismos materiales, cae la calidad y vuelve todo en un ciclo. ¿Eso cuánto vale? Lo que presentó la Federal Highway Administration, que ahí tienen la fuente, yo los invito a que lean ese artículo. Resulta que para el caso de Estados Unidos, este tema de construir y destruir eran $85,000 por kilómetro cada 10 años. Y si medíamos el dinero en el tiempo, eran 255,000 kilómetros, $255,000 por kilómetro cada 30 años. Entonces, ¿cómo es el modelo? Construyo, espero una falla crítica, cuando tengo la falla crítica, retiro la carpeta para volver a construir. Pero hay una forma distinta de hacer las cosas. Y era precisamente con esa alfombra o superficie de sacrificio que les montaba en la foto. Tenemos opciones de mantenimiento preventivo. Y las opciones de mantenimiento preventivo son microsuperficie, un tratamiento superficial que se llama chip seal, otro que se llama slurry seal, y por último hay una forma de maquillaje que es solo un riego de emulsión, que ese se llama Fox seal. Ese es muy popular en época de elecciones. ¿Por qué? Porque las carreteras están grises, hacen Fox seal y terminan negras todas las carreteras. Entonces, votos. Volvemos a nuestra gráfica. Tenemos esta realidad. Cambiamos el indicador. En vez del indicador de reemplazo, subimos a un indicador preventivo. Y lo que vamos a hacer es que en el momento en que la calidad de la carretera llegue a un punto, vamos a hacer un tratamiento superficial. Entonces, en vez de gastarnos, de hacer toda esta área bajo la curva, que es mucho dinero, sí nos vamos a gastar los 85,000 construyendo,
pero luego vamos a hacer técnicas de mantenimiento preventivo. Y esas técnicas de mantenimiento preventivo alargan la vida útil. Entonces, revisándolo en los 30 años, pasamos de 85.000 a 32.000. Y de 255.000 que teníamos en los 30 años, pasamos a 105.000. Y si en vez de esperar a que nos baje la calidad, lo que hacemos es inmediatamente colocar un tratamiento superficial, pues el ahorro va a ser mejor, porque la vida útil de la vía va a ser mejor. Y ustedes dirán, bueno, esto es un ejercicio teórico. Bueno, les presento esta gráfica. Esta gráfica es muy, muy interesante. Estos son datos. Resulta que el director del Departamento de Transporte de Kansas trabajó durante 20 años. No estamos hablando en este punto de técnicas que sean muy nuevas. Lo que estamos nosotros tratando es traer esas experiencias para implementarlas aquí, también con las mejoras. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo muchos números. Entonces, tenemos un nivel de desempeño y tenemos dos tipos de carreteras. Tenemos interestatales y no interestatales. Esa era la responsabilidad del señor Dean Testa, que es quien presentó esta gráfica. ¿Y él qué hizo? Él fue y caracterizó sus carreteras y definió dos categorías, las buenas y las de pobre calidad o malas. Empezó su trabajo en el 83 y lo que hizo fue ir haciendo mantenimiento preventivo todo el tiempo. Partió en las interestatales buenas con un 43,4%. A los 20 años de hacer y hacer y hacer, llegó a un 93,1%. Y entonces estos números a qué nos llevan a que la teoría de la ventana rota sí funciona. La medida en la que vamos haciendo una inercia para mantener las cosas mejor, las cosas se van a mantener mejor. Entonces, el señor, cuando se jubiló, en una conferencia donde ya dijo, yo voy a dejar de trabajar, pero les quiero mostrar el resultado de la implementación de la técnica. Entonces, y estos datos son reales. O sea, no son un ejercicio simulado, sino que los datos muestran que la medida en la que vamos haciendo las cosas van a estar mejor. Miremos en detalle las herramientas de mantenimiento preventivo. ¿Qué es una microsuperficie? Una microsuperficie consiste de una gradación con unos agregados que tienen una capacidad de resistir el desgaste alto. Una gradación, 2, 3 tamaños de agregados, los colocamos con filler y los llevamos a una máquina que es una máquina de slurry seal, perdón. ¿Y qué pasa? Pues que en una vía donde vemos que no hay ningún fallo estructural, como por ejemplo esta, si aplicamos un tratamiento superficial, potencializamos la carretera y aumentamos la vida útil. Entonces, esta gradación de esta microsuperficie está bien bonita. Y el slurry seal, bueno, ahí no tenemos tantos tamaños de agregado, tenemos 1 o 2 tamaños de agregado y colocamos el lodo. También se utiliza la misma máquina y aquí vemos la diferencia en colores. Aquí el ejercicio o la cantidad de emulsión asfáltica hace que se vea mucho más café. Cuando la emulsión asfáltica cure, ella va a pasar a su color negro porque va a sacar el agua. Y aquí vemos todo lo que aportan los agregados. BASF fue más allá. Entonces, BASF hizo una medición del impacto ambiental en técnicas de mantenimiento. Entonces, lo que hizo fue, comparó lo que es el reparcheo en mezcla en caliente, reparcheo en mezcla en caliente con polímero y microsuperficie.
definió 5 ejes. Tenemos un eje de energía, de uso de recursos, de emisiones, de riesgo potencial y de potencial de efectos negativos en la salud de los trabajadores y pues de la comunidad. La microsuperficie energía, la aplicación se hace con la emulsión máximo a 40 grados. El reparcheo vamos a tener temperaturas de 150, 160, si es mezcla tibia menos de 140, pero igual vamos a tener mucha más energía. Uso de recursos, como ustedes vieron, la microsuperficie es una carpeta muy delgada. Lo importante es colocarla cuando hay que colocarla, entonces usa menos recursos. Emisiones, la emulsión asfáltica no genera todos estos vapores que tiene el asfalto. Potencial de efectos en la salud, la emulsión, al ser una mezcla de asfalto con agua, tiene menores efectos negativos en la salud, porque este vapor del asfalto, ese vapor tiene compuestos orgánicos volátiles y puede tener efecto negativo en la salud. Riesgo potencial en la construcción, bueno, existe porque también es una maquinaria pesada, pero pues como ven, la huella ambiental es mucho menor. Entonces, la microsuperficie la podemos considerar una solución de mantenimiento, fuera de eso de mantenimiento preventivo, y es una solución sostenible. Hablamos también del chip seal. El chip seal, no sé si se han fijado en Estados Unidos y en México que uno ve algunos carros, algunos vehículos que tienen como una lona en la parte de adelante, en el bumper de adelante. Eso es porque son vehículos que pasan por carreteras donde hay aplicaciones de chip seal y también eso ha ido cambiando. ¿El chip seal qué es? Pues ustedes ven aquí, hay un irrigador. El irrigador va colocando la emulsión asfáltica y tenemos unos tractocamiones o unas volquetas que van con el chip. El chip es el tamaño de la piedrita. Entonces, esa piedrita se va colocando sobre esta emulsión asfáltica y cuando se coloca queda así como vemos en la imagen. Entonces podemos tener un tamaño fijo, o sea, todos los chips del mismo tamaño, o podemos tener un grado denso. ¿Qué es lo que se mide aquí? Pues se mide cuando se hace el diseño de la emulsión y el agregado, se lleva una abrasión. Entonces tenemos un equipo que es una batidora planetaria, o sea, tiene rotación y traslación, y miramos qué porcentaje de los chips perdemos al llevarlo ahí. Y pues, ¿qué pasa? Que el polímero, la emulsión asfáltica modificada, hace que se mantengan muchos más chips. Hemos venido hablando mucho de emulsión asfáltica, pero pues, ¿cómo se fabrica una emulsión asfáltica? Traíamos el asfalto viene de refinería, Esmeraldas, por ejemplo. Tenemos ese asfalto a temperatura caliente, ¿por qué? Porque el asfalto, al ser un viscoelástico a menor temperatura, lo vamos a tener en un estado de brea. Entonces, para poder bombearlo, llevarlo, la refinería lo saca típicamente 160 grados, va en un camión que tiene un recubrimiento para evitar perder la temperatura y se lleva a una planta. Y en la planta lo que hacemos es que llevamos ese asfalto a una temperatura parecida a la densidad del agua y por el otro lado tenemos algo que se llama solución jabonosa. La solución jabonosa básicamente es agua, un tensoactivo y un químico que activa ese tensoactivo para el caso de las emulsiones catiónicas. ¿Qué pasa? La mayoría de los agregados tienen una electroestática negativa. Entonces, hacemos la emulsión positiva para que se pegue mejor al agregado. Y ¿se acuerdan que hablábamos de estos problemas de agregado en mezcla en caliente? Bueno, la emulsión asfáltica ya lo soluciona con el tensoactivo. El tensoactivo genera una carga que no solo dispersa el asfalto en el agua, sino que también le potencializa esa adherencia que va a tener el agregado,
el asfalto con el agregado. Eso lo llevamos a un equipo que está en la mitad. Ese es un molino coloidal, o sea, deja los pedazos del asfalto en tamaño de coloide. Y aquí tenemos una microscopía de una emulsión asfáltica. Entonces tenemos el asfalto aquí con el tenso activo flotando en el agua. Si hacemos una emulsión asfáltica modificada, el mismo proceso, solo que en la solución jabonosa vamos a colocar el látex, el butonal. Ese látex viene emulsificado en agua y nos va a entregar una emulsión asfáltica modificada. ¿Cuál es la diferencia aquí? Pues que vamos a tener el asfalto lo podemos tener en tamaño de micras, una muy buena emulsión asfáltica, 5 micras, podemos tener 15 micras, pero vamos a tener el asfalto grande. Y el látex, el butonal, es un grado de tamaño menor. Mientras que el asfalto pueden ser 5 micras, el látex van a ser 298 nanómetros. Entonces, al ser menor, él lo que va a hacer es que va a estar flotando. Va a estar flotando acá con el asfalto. ¿Y qué va a pasar? Bueno, si suponemos que este es un molino, que el molino lo que está haciendo es cortando el asfalto para dejarlo de un tamaño, pues si tenemos el butonal, cuando el agua se vaya, que la emulsión asfáltica está pensada para que una vez entra en contacto con la piedra, se vaya el agua, pues vamos a quedar con una película de polímero recubriendo el asfalto. La emulsión curada va a tener el asfalto y va a tener el polímero curándolo. Entonces, básicamente, esos pedazos de asfalto en los intersticios van a tener butonal, el látex de SBR. ¿Y eso qué significa? Bueno, ya tenemos un video. Entonces, esto no se puede hacer con asfalto. Vemos la red de polímero. La red de polímero trabaja con el asfalto y nos lleva a entregar una flexibilidad y una elasticidad en valores muy diferentes. Entonces ahí vemos que el mismo asfalto se recupera. Esa es la recuperación elástica lineal. Y también hacia la torsión. Entonces, el butonal dentro del asfalto genera una película. Y esto es lo que hace. Entonces, cambia la viscoelasticidad del asfalto. Y fuera de eso, nos quita esta sensibilidad que tiene el asfalto a la temperatura ambiente. Entonces, aquí hay una foto de microscopía del butonal. Cómo genera la red. La red es como una colmena. Y lo que hace es que pega el asfalto con el agregado. Y eso se traduce en evitar deformaciones permanentes. Fuera de eso, si tenemos una cristalización del asfalto, si ustedes ven una carretera y ven como una forma de cuadrícula, esos daños, eso es un daño por cristalización, ya sea temperatura o exposición a la radiación ultravioleta. El butonal dentro de ese sistema evitaría eso, y eso se traduce en prolongar la vida útil del asfalto. Y es una solución sostenible. ¿Por qué es sostenible? Por todo lo que les he venido contando. Entonces, hemos hablado de mantenimiento preventivo, del concepto de mantener las cosas mejor para evitar el daño. Hemos visto cómo se hace la emulsión asfáltica, cómo la emulsión asfáltica con el agregado por medio de tratamientos superficiales va a aumentar la vida útil de la aplicación. ¿Qué era? Si se acuerdan, esta foto que teníamos abajo del mantenimiento y la correcta preservación de las vías. Ahora hablemos de cómo hacemos que ese fin de la vida se convierta en material para producción. Nosotros desde BASF tenemos un producto, el producto se llama Reofalt. Tenemos el butonal, ahora vamos a hablar del Reofalt. El Reofalt es un aceite que viene de la extracción de una semilla. Una vez se extrae esa semilla, el aceite de la semilla, perdón, hay un proceso de polimerización. Y con la polimerización queda el producto químico. Pero hablemos de obra. Entonces, ¿qué sería lo ideal o hacia dónde está apuntando todo el mundo? Todo el mundo está apuntando
para que los procesos de construcción incluyan algo parecido a este ciclo. Entonces, por ahora, si hablamos de la línea, podemos sacar todo esto y podemos ver el asfalto reciclado como si fuera un residuo. Y entonces vemos estas montañas gigantes de RAP, gigantescas, con un material que está perdiendo sus propiedades y se está envejeciendo más. Entonces, algunas plantas de mezcla en caliente están implementando lo que es usar el RAP como un producto que aporta al agregado. O sea, lo que estamos colocando es piedra. Estamos colocando piedra buena porque con esa piedra construimos la vía, entonces sabemos que la piedra está buena. Sí, la piedra va con asfalto, pero no nos aporta. Si estamos hablando de ese tipo de estrategia, vamos a estar hablando de que máximo el 15% del RAP entra a la planta de mezcla en caliente. Pero es que en el RAP va asfalto, ¿sí? Y hay un dinero del asfalto. Entonces, con técnicas correctas de fresado, lo que podemos hacer es aprovechar también ese asfalto. Y entonces, la propuesta que tiene BASF con este producto es aumentar ese porcentaje. Por supuesto, hay que hacer modificaciones en plantas, sobre todo por temas de balance energético. Hay que calentar el RAP. Pero entonces, utilizando el Reofal, a lo que le estamos apuntando es a llevar a los volúmenes grandes que es en la mezcla en caliente, a poder tener hasta un 40% de RAP, sin que disparemos daños, por ejemplo, daños por fatiga, que es uno de los grandes temores, o es el punto a discutir cuando hablamos de mezclas en caliente con RAP. Todo el mundo dice, bueno, si yo coloco el RAP, el asfalto está cristalizado, voy a disparar la fatiga. Entonces, esa mezcla que coloque no me va a durar igual. Entonces, el uso de productos como el Reofal buscan retar eso y buscan tener la conversación técnica, hacer el ejercicio. No quedarnos con la idea, sino, bueno, vayamos al laboratorio, utilicemos el producto, incluyámoslo en el RAP y revisemos la fatiga. Claro, los laboratorios en carreteras son laboratorios de mucho tiempo, porque tenemos que estar monitoreando las vías. Pero cada vez se cuentan con herramientas diagnósticas que nos pueden acelerar ese proceso. Entonces, lo importante es no quedarnos como estamos con el status quo, pensando que el RAP o es un residuo o es un aporte de agregados. No, el RAP es mucho más que esto. Los voy a aburrir un poco más con química. Resulta que, ¿de dónde vienen todas estas afirmaciones que estoy haciendo? Para caracterizar los asfaltos, hay un modelo que se conoce como el modelo coloidal. Y el modelo coloidal dice que, como el asfalto viene del crudo, es una forma de crudo concentrado. Y el crudo, químicamente, el petróleo crudo, químicamente se caracteriza como SARA. Y es saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. Entonces, en el crudo hay unos porcentajes y resulta que en el asfalto también. Hablemos un poco de formas. Entonces, si nos colocáramos a pensar en la morfología de eso que estamos hablando, ¿ven mi cámara? Sí. Entonces, pensemos en un libro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener asfaltenos. Los asfaltenos van a ser como las hojas de este libro. Y van a ser planos. Y van a ser con áreas muy, muy grandes. En los bordes de la hoja vamos a tener las resinas. Compuestos químicos, resinas. Y el aire que podemos tener dentro del libro, estos vacíos, en esos vacíos vamos a tener lo que son saturados y aromáticos. Entonces, ¿por qué el asfalto se comporta como una brea y cuando se va calentando empieza a volverse más líquido? Pues porque en la medida en que el calor actúa, el aire que está dentro de las hojas empieza a empujar todo el sistema y por eso es que fluye. ¿Qué pasa con el asfalto oxidado o envejecido? Bueno,
como perdemos saturados y aromáticos, lo que vamos a tener es que esto se va a compactar. Y cuando se compacta, empiezan a pegarse los asfaltenos unos a otros y se empiezan a cristalizar. Y ahí en ese proceso de cristalización es donde entramos en el reino de la fragilidad. Entonces, si ustedes han visto un asfalto fresco es un asfalto brillante negro. Y un asfalto en el RAP va a ser un asfalto gris y va a ser frágil. Entonces, una vez esta explicación, resulta que hay un análisis que se llama cromatografía líquida y aquí tenemos los resultados. Ese análisis se muestra en forma de, en la medida en la que más sustancia química hay, se detecta, este máximo va a tener un mayor o menor. Entonces aquí lo que tenemos es la cromatografía líquida de un asfalto fresco, penetración 70-100. Y pues por supuesto los saturados los llevamos a todo lo que son solventes, gasolinas, o sea, en el asfalto están poquitos. Pero aromáticos sí tenemos bastantes. Entonces tenemos la línea gris, la línea tiene aquí un máximo y luego viene un máximo de resinas. Y al final, en la línea gris, tenemos un máximo de asfaltenos. Teniendo en cuenta este análisis químico, se llevó el Reofalta. Pues llevamos el Reofalt a hacer el mismo análisis por cromatografía líquida. Y es la línea verde. ¿Y ustedes qué ven? El Reofalt no tiene saturados, tiene aromáticos y tiene la misma cantidad de resinas que el asfalto. Fuera de eso no tiene asfaltenos, sino que tiene polímeros. Entonces, ¿eso qué significa? Volvamos al ejemplo del libro. Resulta que el asfalto envejecido y cristalizado tenemos las hojas pegadas. Pero si en ese ejercicio yo le coloco más resinas, y como les mencionaba, las resinas se colocan en las fronteras de los asfaltenos, esas resinas van a ayudar a que los asfaltenos se despeguen. Y aquí viene una afirmación que es importante. El asfalto no va a volver a ser como nuevo, porque el asfalto tuvo un uso. Pero vamos a devolver mucho del daño que tenía ese asfalto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos, hacer un correcto fresado, el fresado full depth, cuando nos llevamos toda la carpeta y nos llevamos la base, ahí perdemos la calidad de la piedra. ¿Por qué? Porque en la carpeta tenemos una calidad de piedra y en la subrasante otra. Y si mezclamos, la dureza y el desempeño del agregado se pierde. Entonces, necesitamos hacer un fresado en capas, que ya es sencillo desde el punto de vista de maquinaria hacerla. Hay muchas maquinarias que pueden lograr hacer un descapado de la carpeta para poder tener el agregado bueno. Con ese fresado no tenemos que llevarlo a una pila, no, por favor caractericémoslo en tamaño. Lo llevamos, lo caracterizamos en tamaño, lo protegemos del agua, porque el agua va a llevar más oxidación a ese asfalto, y luego empezamos a producir con él. Y entonces tenemos que si hacemos eso sin aditivo, vamos a poder usar un 15% de lo que estemos fresando. Es una cantidad baja. Si colocamos el aditivo, vamos a poder utilizar hasta un 40%. Que tenemos la posibilidad de utilizar mezcla 100%, mezcla en frío de 100% de RAP con emulsión asfáltica, sí, la tenemos. ¿Qué pasa? Nosotros como BASF estamos hablando de la técnica para tener el impacto en el volumen más grande. Y la mezcla en caliente, como mezcla en caliente a nivel mundial, es el 80% de la obra. ¿Sí? En nuestros países deberíamos promover más la atención de vías secundarias y terciarias. El video que ustedes vieron es un video enfocado en vías terciarias. Nosotros queremos trabajar en vías terciarias y el RAP es una alternativa, además del tratamiento superficial, para las vías terciarias.
pero también queremos pegarle como al grande, al volumen. Y el volumen está en mezcla en caliente. Vías terciarias. En vías terciarias y en aeropuertos. Esto lo presentamos como vías terciarias, pero en realidad es una pista de un aeropuerto en una zona bien, bien lejos de Bogotá, en los llanos orientales. Pero a mí me gusta esta serie de fotos porque muestra lo que nosotros estamos promoviendo, que era lo que mencionaba el video, yendo más en detalle. Tenemos un estado inicial, tenemos recebo, está bien. Hacemos una mezcla con cemento. ¿Qué tiene que ser cemento? No. O sea, solo cemento no. Puede ser con cal. Hay gente que caracteriza cenizas y las incluye. Nosotros encontramos que incluyendo un polímero nuestro, en esa mezcla vamos a tener un desempeño mejor. Fue uno de los trabajos que presentamos en el SILA en España. El SILA es el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto. Hicimos un estudio donde utilizamos cemento, incluimos un polímero nuestro y logramos la misma resistencia con menor espesor. Pero bueno, aquí tenemos la mezcla con cemento. Con esa mezcla con cemento llevamos a compactación. En esa compactación nos va a quedar una estructura muy rígida. Claro, el cemento o cualquier elemento como la cal o las cenizas nos va a disparar el módulo, va a ser muy rígido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que ella se fracture sola. Y una vez tenemos las fisuras, con la misma emulsión asfáltica, vamos a sellar esas fisuras. Entonces, les hablaba del SILA. En el SILA, una empresa que trabaja con nosotros de Perú, está hablando de emulsiones altamente modificadas para tratamiento de fisuras y están obteniendo en estas zonas retiradas resultados muy buenos, sobre todo en la Amazonía. Una vez tenemos el tratamiento de fisuras, esta emulsión sacó el agua, curó bien, aplicamos un slurry. Y cuando aplicamos el slurry vamos a tener una diferencia entre el estado inicial y el estado final. Una de las palabras que mencionaban cuando hablamos de carretera era velocidad. Bueno, resulta que para las vías terciarias o las vías de bajo tráfico, el polvo para la comunidad es un problema grave. Estar constantemente respirando ese polvo. Y si dejamos sin una superficie, sin una impermeabilización, que también lo mencionaban del asfalto, el agua va a hacer su trabajo. Entonces, en estabilizaciones con cemento, si no se tratan las fisuras, pasa exactamente lo mismo que puede pasar en un pavimento flexible. Por esta fisura se va a meter el agua. ¿Y el agua qué va a hacer? Va a destruir la estructura. Eso va a ser así. Bueno, debo dar el crédito. Este es un trabajo que hizo un cliente aquí en Colombia que se llama MPI. Finalmente, el comercial. Nosotros tenemos un laboratorio de aplicaciones donde lo que hacemos es traer los materiales. Traemos también los materiales desde Europa y Estados Unidos para encontrarnos. ¿Encontrarnos cómo? Pues las necesidades nuestras, al estar aquí en Sudamérica, difieren un poco de las necesidades de nuestros colegas en otras latitudes. Entonces, ese trabajo nos corresponde a nosotros y yo los invito bueno, tenemos que hacer esa traducción, tenemos que hacer como ese ejercicio de, tenemos la técnica la hacen allá con unos cuidados y una maquinaria, bueno, ¿cómo podemos adaptarlo aquí? Entonces, este es el espacio donde trabajamos con un equipo de personas y lo que tratamos de hacer es esa traducción para promover la técnica, que volvemos al punto. No sé, Marcos y Germán, si abrimos un espacio para preguntas. Me gustaría también hacer la propaganda de nuestro podcast. El podcast de BASF se llama Cuestión de Química. Ahí con el código QR
van a poder tener acceso. Y mientras tanto, si hay preguntas, pues podemos responderlas o podemos discutir un poco. Una pregunta respecto de las soluciones de suelo cemento. Acá tenemos distintos tipos de suelos en la zona oriental, arcillosos, en la sierra, más calcáreos. ¿Qué experiencias tienen en cuanto a suelos cementos? Bueno, la experiencia de lo que nosotros estamos promoviendo respecto a suelo cemento es básicamente, tenemos que hacer el estudio de cada suelo. Y por más que un suelo, porque nos encontramos con que tratan de poner en la bolsa todos los tipos de suelo. Nuestro acercamiento al tema es, hicimos un ejercicio con un suelo específico y con eso definimos la metodología, o lo que nosotros recomendamos como metodología. Para cada tipo de suelo, en cada proyecto, necesitamos ir al laboratorio de suelos. Entonces, ¿qué se hace en el laboratorio de suelos? Se mide el Proctor modificado, tenemos que hacer ensayos de esfuerzo confinado y fuera de eso necesitamos revisar lo que es la cohesión del material. Se me escapa el nombre de la prueba como tal. Pero lo importante es, si queremos hacer un proyecto con suelo cemento, vamos al laboratorio. En ese análisis que hagan en el laboratorio, nosotros los invitamos a que en el laboratorio prueben para tener un porcentaje de cemento o un porcentaje del producto que quieran utilizar, cal, ceniza. Lleven también nuestro producto. El producto se llama Cronal NX4627. ¿Por qué? Porque en la experiencia que tuvimos, que lo tuvimos para un suelo específico de un municipio aquí de Cundinamarca, que es el departamento cercano a Bogotá, encontramos con esa experiencia que si llegamos a una resistencia, al colocar una dosis del polímero, teníamos un 20% más de resistencia. Ese 20% más de resistencia lo podemos traducir en bajar el espesor un 20%. ¿Sí? Y si hacemos eso, ¿qué beneficio tenemos? Bueno, vamos a escarificar menos, vamos a usar menos cemento y la aplicación va a ser con menor material. Entonces, esa es nuestra propuesta, pero el acercamiento tiene que ser 100% desde el laboratorio, porque tenemos muchos tipos de suelos. Y en las experiencias en estabilización de suelo, cuando no se inicia desde la caracterización correcta y los ensayos adecuados, pues las experiencias son desafortunadas. Y pues la invitación va más allá, está bien, estabilice el suelo, pero protéjalo, colóquele una rodadura. ¿Y cómo le coloca una rodadura? Bueno, un tratamiento superficial. El asfalto en la superficie va a generar mayor velocidad de rodadura, nos vamos a quitar el inconveniente del polvo y vamos a proteger pues la superficie para que el suelo cemento o el suelo estabilizado mejor nos va a entregar la resistencia y la rodadura nos va a entregar el confort. Vamos a sentir mejor rodando por la vía. No sé si tengan alguna otra inquietud. Ya viene una más. En el caso de bases estabilizadas con emulsión asfáltica, ¿cómo saber la dosificación de la emulsión asfáltica y cómo saber qué capacidad de aporte existe en el módulo de resiliencia y resistencia de la base? Gracias por la pregunta. Sí. ¿Cómo saberlo? Vayamos al laboratorio.
vayamos al laboratorio, hay valores guía, hay valores de un 10% del residuo, por ejemplo, del residuo de la emulsión, pero cada suelo es diferente. Entonces, como cada suelo es diferente, necesitamos ir al laboratorio, revisar, volver a hacer todo el análisis con el Proctor, mirar las resistencias, ver cómo se nos desarrolla la resistencia en la estructura y pues ahí lo importante es, ¿tenemos un objetivo? Bueno, vayámonos un 10% por arriba y un 10% por abajo. Para cada punto necesitamos revisar 3. ¿Por qué? Porque necesitamos optimizar la dosificación. Entonces, si colocamos demasiada emulsión, estamos colocando demasiada agua. Entonces, ¿eso cómo nos afecta? O si estamos colocando muy poca emulsión, bueno, en términos de la resistencia, ¿cómo vamos a quedar? Pero cada suelo por términos de área superficial del suelo y granulometría es distinto. Entonces, debemos ir al laboratorio. Ok. Hemos terminado las preguntas. Una pregunta. A ver, una pregunta de Marcos. Pero aparece un proceso. Ok. Ah, sí, una pregunta inocente de un no experto. ¿Puedes comentar algo sobre, digamos, como en Ecuador hay una tendencia, si tú quieres, bastante de conservación de ecosistemas protegidos y esto? ¿Cómo se manejan estos productos digamos, para ser más amigables con el ambiente? Es decir, por ejemplo, acá no sé si es eso, pero he visto que en zonas protegidas, acceso a volcanes, hacen ya sea caminos lastrados o hacen caminos con adoquines. Entonces, yo no sé si tiene que ver algo con esto del uso de asfalto o no en ese tipo de ambientes protegidos. ¿Y cómo ustedes Claro. ubican esa dinámica? Bueno, digamos que nosotros como fabricantes de un producto químico, yo le puedo contar, ingeniero, que tenemos todo un departamento que se dedica a revisar los impactos ambientales de nuestros productos. Y pues al mirar nuestro producto, nos vamos más allá en la cadena y revisamos el producto de nuestro cliente, es decir, la emulsión asfáltica. Por estos conceptos de mantenimiento preventivo y de preservación, yo les puedo decir que el uso de emulsiones asfálticas en tratamientos superficiales para vías de alto tráfico se considera que el aporte de sostenibilidad que hace un tratamiento superficial es muy alto. ¿Sí? Pero en áreas protegidas, digamos que aquí en Colombia hay un dicho, y el dicho es que la esposa del zar no solo tiene que ser, sino también tiene que parecer. Y me he encontrado con una experiencia específica en un área protegida aquí en Colombia. Había mucha presión de la comunidad, pues porque el asfalto 100% es un producto que viene del crudo. Entonces nos parecía contaminante. ¿Qué giro le dieron? ¿Qué giro le dieron en esa aplicación? Bueno, le pusieron color al asfalto, le pusieron un color verde, y pues hicieron un tramo de vía con un tratamiento superficial verde. Entonces, puede ser mucho de eso también, de tratar de transmitir una imagen. Yo puedo hablar desde el producto, puedo hablar desde el butonal, y el butonal, por el impacto que tiene en alargar la vida útil, y el Reofal por esa capacidad de tomar lo que está en el final de su vida y poder usar ese material de nuevo. Esos son dos potencializadores fuertes para la sostenibilidad. Claro, la intervención, por ejemplo, con un tratamiento superficial
requiere un manejo ambiental. O sea, hay que cuidar durante los procesos de curado, hay que cuidar escorrentías, hay que evitar contacto de la emulsión asfáltica con agua, que no nos vaya a pasar como hace tanto tiempo que se utilizaban los asfaltos diluidos, donde veíamos nosotros ese flujo de solvente hacia la naturaleza y pues terrible. Pues hay que darle un manejo en obra, pero las aplicaciones con emulsiones asfálticas son muy seguras, el producto es muy, muy seguro, pero pues hay que hacerlo de forma correcta. Bueno, sí, se podría, en esta parte final, hacer un pequeño resumen de las ideas fundamentales que nos has dejado en esta charla, Luis Fernando, como es, en principio, el cambio de paradigma en la construcción y en la conservación y en la gestión de carreteras. El cambio de la visión lineal de construir, de planificar, de usar y de llevarla a la destrucción para reconstruir, al proceso circular de reutilizar los materiales que ya se tienen invertidos, el cambiar los niveles de servicio para la intervención. Es decir, no esperar, como nos dice la ASTO, a llegar a niveles de servicio de 2, de 3, sino intervenir en la carretera antes. ¿Por qué? Porque eso definitivamente, la visión de conservación, la visión de mantenimiento preventivo, resulta vital para el tema específico que es la carretera. Brindar seguridad, brindar comodidad, y esta alternativa que sería la vía de mantener las obras en el nivel económico, rentable a largo plazo. ¿Sí? Completando la idea que tenía Marcos, sí, el uso de los látex para darle mayor flexibilidad al asfalto en las emulsiones, hace que se utilice menos asfalto. Y eso ya es una ventaja desde el punto de vista ecológico. Y estos butadienos que se utilizan, este butanol, me imagino que es la base del SBR, ¿sí? Y la incorporación como cementante del río Fal, como un elemento, un cementante natural, ya no tiene tantos lixiviados, tantos solventes, tantos aromatizantes que pueden ser contaminantes al ambiente. Esa parte también la veo bastante buena por esta línea de CR con una opción ecoamigable. El uso de los materiales de forma eficiente a través de estas emulsiones nos hace que se use lo que nosotros queremos, mejorar las propiedades mecánicas frente a la fatiga, que es el requerimiento para los asfaltos. Me pareció muy, muy interesante tu exposición. Te agradezco mucho. No sé si algo más se podría decir. Tus últimas palabras, Luis Fernando. Agradecerles, ingeniero, muy bueno el resumen, se lo agradezco. Agradecerles el espacio, contarles que desde BASF estamos creando química para un futuro sostenible, que es nuestro lema, y es lo que queremos transmitir. Y pues honrado por este espacio, les agradezco y aquí quedamos como BASF prestos pues para promover la técnica. Muy bien, pues muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias, Luis Fernando. Que estén muy bien, hasta luego.